Nosotros somos un país bicontinental, tenemos presencia en la Antártida permanente. Hace muchísimos años somos el país con mayor presencia en nuestra Antártida. Y es un tema que, si hablamos de Malvinas, tenemos que hablar de Antártida. No podemos no hablar de Antártida. Está ligado a la causa Malvinas. Y en esta oportunidad tenemos el lujo y el honor de conversar con la doctora Marisol Vereda, profesora titular regular del IDEI, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, directora de la Maestría en Estudios Antárticos y directora del Proyecto de Investigación sobre Turismo Antártico. Marisol, un lujo, un honor estar en comunicación contigo y gracias por abordarnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aprovecho a saludarte a vos, a la audiencia y agradecerte la invitación para participar de tu programa. Muchísimas gracias. Marisol, siempre me gusta cuando converso con gente que es muy especialista en temas, que lo está tratando constantemente, en este caso la Antártida en particular. Si te tengo que preguntar, ¿qué es lo que hoy tenemos que tener en cuenta de la Antártida? ¿Qué es, para los que no estamos pensando en el oyente, ¿no? No estamos en lo cotidiano de la Antártida. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de ese continente? Bueno, una pregunta compleja, ¿no? Como es el tema antártico. Considero que una cuestión muy importante para tener en cuenta y de alguna forma escuchando también tu introducción al tema, tiene que ver con considerar la pertenencia de nuestro país al sistema del Tratado Antártico. Me parece que en ese sentido, este tratado internacional, que es un régimen jurídico especial, lo que hace es resguardar justamente nuestros derechos, como los de otros, sobre el continente blanco. Nuestro país ha sido signatario original del Tratado Antártico en el año 1959 y ha tenido un rol muy destacado para llegar a la firma de ese tratado, junto con otros 12 países. Y fue un momento muy particular, recordamos que era el momento de la Guerra Fría, donde realmente todos estos estados, muchos de ellos potencias en ese momento y fuertemente enfrentadas, convinieron en la conferencia de Washington ponerse de acuerdo para firmar este acuerdo. Entró en vigor en el año 1961 y uno de sus artículos lo que hace es resguardar los derechos soberanos, es decir, genera una especie, podríamos decir, de paraguas que resguarda o ampara estos derechos. Por eso la importancia, considero yo, y en función de lo que estamos haciendo en el marco de la maestría con los profesores expertos en el área jurídica de Derecho Internacional Público, la importancia de velar por la salud, como ellos lo denominan, del Tratado Antártico. El Tratado Antártico, además, este régimen es tan especial porque lo que hace es dirimir de alguna forma, definir las políticas antárticas entre las partes consultivas de este Tratado Antártico, pero a través del consenso. Es decir, que todos los que participan como partes consultivas tienen el mismo derecho o la misma voz, si se quiere, a la hora de definir lo que se delibera, ¿no? Si se llega a alguna medida o no, por ejemplo. Es el famoso tratado que vence en unos años. Es que justamente ese es uno de los problemas. El tratado no vence, Bien, a no ver. tiene fecha de vencimiento. Eso es de alguna forma un error que se fue trasladando a través del tiempo. El tratado en ningún momento señala una fecha de vencimiento. A veces se genera una confusión porque uno de los instrumentos del tratado, el tratado es muy simple, y quien lo quiera leer lo va a encontrar en la página de la Secretaría del Tratado Antártico, que se encuentra en Buenos Aires físicamente, pero en su página web, que es www.ats.acu, puede bajar todos los instrumentos que forman parte del sistema. Uno de ellos, uno de los más importantes, es el protocolo a la protección del medio ambiente antártico. Y en este protocolo se prevé que en el año 2041 se pueda revisar el protocolo. Tampoco quiere decir que tiene vencimiento, tampoco quiere decir eso, pero sí se prevé que pueda ser revisado. De todos modos, para ser revisado requiere del consenso de las partes. ¿No? Es un mecanismo complejo, no es algo sencillo. Pero Pero sí también, me gustaría pero también que... ahí, eso también es importante, es el consenso, porque también me han comentado aquí distintos
compañeros, compañeras con lo que hablamos del tema antártico, que decían, bueno, hay un país que puede, no sé, vetar el Tratado Antártico. Esto tampoco es así, siempre es con un consenso. Sí, por ejemplo, cuando todas estas cuestiones se discuten anualmente en las reuniones consultivas del Tratado Antártico, que van teniendo lugar en distintos estados que forman parte del sistema, según sus siglas en inglés, por orden alfabético. Y en estas reuniones consultivas se reúnen las delegaciones de los estados y se generan deliberaciones, ¿no? Hay una agenda de temas y en esa agenda de temas se presentan documentos y se delibera permanentemente. Y hay propuestas para generar, por ejemplo, medidas. Las medidas son vinculantes, esto quiere decir que una vez ratificadas en los parlamentos de los estados, entran en vigor como una ley doméstica en cada país. Pero para que esto suceda, tiene que haber un consenso. Y el consenso es, como su término lo significa, claro, quiere decir que todos tienen que estar de acuerdo. Si hay una parte que manifiesta que no acuerda con esto, no se llega a esa medida y se tiene que continuar con las negociaciones. Conversamos con la doctora Marisol Vereda, profesora titular regular del IDEI, Universidad Nacional Tierra del Fuego, directora de la Maestría en Estudios Antárticos y directora del proyecto de investigación sobre turismo antártico. Marisol, la maestría es, cuando me contaban de esta maestría en la universidad, decía, espectacular, qué bueno que lo lleven a cabo. Contanos de la maestría, digo, porque me parece un tema central. Disculpame, inclusive me vas a contar vos y voy a aprender de vos de la maestría. No la conozco, pero ya solo cuando me dijeron el título dije, qué bueno esto, qué trascendental para nuestro país que somos bicontinental. Contanos de la maestría. Bueno, sí, exactamente. La maestría creo que es un avance muy interesante en un área de vacancia, claro, en nuestro país, ¿no? Sobre temas antárticos, y me animaría a decir por las características de nuestra maestría, también en un contexto regional y un poquito más allá. En la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, además es Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, surge como proyecto institucional la posibilidad de contar con una maestría en esta temática con el fin de posicionar a nuestra universidad en estos temas, específicamente por la localización geográfica que nosotros tenemos y por la vinculación tan próxima que tenemos con la Antártida. Y empezamos a trabajar en el diseño de esta maestría. Queríamos que fuera una maestría que nos permitiera pensar en la intervención territorial, es decir, generar perfiles de graduados, perfiles de posgraduados que tuvieran herramientas para poder tomar las mejores decisiones sobre los temas antárticos, con un profundo conocimiento de esta temática y específicamente también basada en una narrativa propia, en un relato propio, ¿no? Porque muchas veces estamos muy expuestos a las cuestiones antárticas que están configuradas por ¿no? Es decir, que son o que fueron generadas desde otros contextos u otros lugares. Entonces, diseñamos un mapa curricular de la maestría que está conformada por distintos ejes, por ejemplo, un eje político, histórico, jurídico, que contiene distintos seminarios, entre ellos Historia Antártica Argentina, el Sistema del Tratado Antártico, Política Antártica, Gobernanza y Desafíos para el siglo XXI. Otro eje que tiene que ver con las cuestiones ambientales son los debates sobre la sostenibilidad, donde nos vamos a encontrar con seminarios relacionados con la geología, paleontología y ambientes glaciarios antárticos, con ecología y cambio climático, oceanografía, también con las dos actividades que tienen que ver, que son las actividades no gubernamentales que se llevan adelante en la Antártida, como pesca y turismo. Prácticamente en pesca se aborda desde la Convención, ¿no?, para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos. Luego un eje que tiene que ver con la gestión de bases y los programas antárticos. Las actividades gubernamentales en la Antártida tienen que ver con los programas antárticos nacionales, ¿no?, que son los programas de investigación, porque la Antártida es un continente por el Tratado Antártico definido para la ciencia y la paz y la cooperación internacional. En el marco de este seminario, que está ubicado en el eje logístico, se abordan estos temas junto con planificación estratégica y gestión de proyectos. También hay un seminario que aborda cuestiones vinculadas al conocimiento, ya que es una carrera de posgrado, nos invita a reflexionar sobre la epistemología del conocimiento
pluritransdisciplinar para que nos podamos pensar en otros marcos también, y aborda otro seminario sobre la producción cinematográfica y audiovisual, sobre todo pensando en documentales y fílmicos, registros fílmicos antiguos, modernos, etcétera. Y por último, también contamos con un área de metodología, con seminarios ya metodológicos para ayudar a los maestrandos a llevar adelante el trabajo final de maestría, que es otro de los seminarios, y cuenta con un área de formación práctica, donde los maestrandos tienen que llevar adelante actividades, puede ser en organismos gubernamentales, en el sector público-privado, etcétera, llevando adelante una práctica profesional en este marco. Y tratamos de generar o de vincular la maestría todo lo que podemos al territorio, ¿no? Y de hecho estamos haciendo muchas actividades vinculándonos hasta con escuelas, con distintos actores sociales de nuestro lugar, y también participamos mucho de actividades que se llevan adelante en otros lugares. Fundamental el laburo que hacen esta maestría en estudios antárticos. La doctora Marisol Vereda es la directora. Y esta maestría se realiza en la universidad, o tienen el virtual, o es presencial? Bueno, la maestría en realidad tuvo que comenzar con una gran carga de virtualidad porque comenzó en el año 2021 en plena pandemia, digamos. Lo que sucede es que nosotros tenemos la aprobación de la CONEAU, que es la Comisión de Evaluación de todas las carreras universitarias de grado y de posgrado, y la tenemos habilitada para su modalidad presencial. Entonces, ahora que volvimos a la presencialidad, nosotros tenemos que dar la maestría de forma presencial, aunque algunas cuestiones las podemos resolver de modo virtual, algún tipo de encuentro, sobre todo con algún profesor viajero. De todas formas, parte del personal docente que vive en otros lugares del país viene a nuestra sede, sobre todo los expertos en algunas áreas del conocimiento muy específicas, y trabajamos con ellos junto con el cuerpo de profesores locales para ir generando equipos de trabajo muy sólidos. Y también los aprovechamos para dar algún tipo de conferencia o de charla abierta a la comunidad. Así que por el momento la maestría es de carácter presencial, aunque estamos trabajando, la universidad tiene que conformar, la universidad es muy nueva, es de reciente creación, y tiene que trabajar en la generación del sistema de educación a distancia para que la CONEAU pueda habilitarla más adelante como carrera híbrida o virtual. Igual también lo tengo que decir, yo soy del equipo que tiene que ser presencial, porque siempre hay un ida y vuelta mucho mejor. Pero dicho esto, si hacen alguna clase especial, abierta, virtual, te voy a pedir que me mantengas al tanto, porque hay que aprender del tema antártico en Argentina. ¿Cómo lo ves? Si yo me voy acá a Buenos Aires, ¿no? Marisol, ¿vos sos nacida en Tierra del Fuego o dónde naciste? Yo nací en Buenos Aires y en el año 1987 vine a trabajar a Ushuaia y a vivir acá. Está bien, no, porque si no, claro, porque ¿viste? A veces dicen, bueno, ustedes que son de Buenos Aires, los porteños, bueno, es muy grande Buenos Aires, además somos de la provincia, pero a veces uno tiene, digo, se cae mucho en la mirada porteña, lo voy a simplificar, ¿no? Sí. Y en esa mirada porteña, la Antártida a veces, los que peleamos contra esa corriente, queda como muy lejos, como algo hasta internacional, bueno, simpático, o algo de solamente de los militares. También hay, digo, ¿cómo combatimos esta cultura, este adoctrinamiento de lejano? Vos lo estás haciendo claramente de la maestría, ¿no? Pero si lo tenemos que pensar a nivel, nos escuchan en Entre Ríos, nos escucha la Universidad Nacional de Entre Ríos, 2 radios más de Entre Ríos transmiten este programa. Si lo tenemos que trasladar porque es un tema central para mí, el tema antártico. ¿Cómo lo empezamos a vender, Marisol? ¿Cómo colaboramos con esto? Bueno, yo creo que hoy, entre todas las cuestiones que nos trae la tecnología, la posibilidad de pensarnos en redes hace que los temas se acerquen mucho a lugares lejanos. Por ejemplo, nosotros desde nuestro grupo de trabajo participamos incluso con universidades del exterior en temas relacionados a nuestra área de investigación. Y lo podemos hacer básicamente por esta posibilidad que nos da la tecnología de estar conectados. Así que yo creo que hoy es una cuestión interesante poder pensarnos un poco en este sentido de redes,
hay mucho material sobre la Antártida y en función de lo que vos planteabas, en Buenos Aires funciona el Instituto Antártico Argentino. Por ley, el Instituto Antártico Argentino es la institución que nuclea toda la actividad científica de la Antártida, depende de la Dirección Nacional del Antártico y esta es su voz de la Cancillería Argentina. El Instituto Antártico cuenta con los mejores, diría yo, investigadores a nivel mundial sobre temas antárticos. Ellos funcionan en la Universidad Nacional de San Martín, en uno de los pabellones en Migueletes, en provincia de Buenos Aires. Pero tienen una página que yo los invito a que la googleen, porque desde el área de ciencias sociales y divulgación, ellos permanentemente están subiendo información y es información de primera mano, ¿no? Porque a veces con Antártida nos puede suceder esto que vos comentabas, que bajamos cuestiones o nos acercamos a materiales que a veces no son demasiado ciertos o no son demasiado confiables. Pero yo sugiero visitar estas páginas, como por ejemplo la del Instituto Antártico Argentino. Ellos tienen un convenio además con el Museo del Cine de Buenos Aires y están rescatando muchos fílmicos relacionados con la Antártida, donde también hay algunos de ellos relacionados con Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida, y todo esto está disponible y se puede bajar de la web. Y además, permanentemente están subiendo a través de sus redes distintas noticias sobre el quehacer antártico. Después, creo que en Tecnópolis también están desarrollando algunas muestras. Hay varios espacios donde realmente hay grupos muy activos que tratan de vincular, y yo sé, me consta que hacen unos esfuerzos, pues son grandes colaboradores de nuestra maestría también y tenemos proyectos en común, me consta que hacen grandes esfuerzos para lograr una gran divulgación sobre distintos aspectos científicos argentinos en la Antártida, que vale la pena que los conozcamos y que los podamos difundir, sobre todo a través de este canal, que es de una universidad, con los esfuerzos que a veces nos cuesta desde la universidad pública acceder a varias cuestiones, ¿no? Y Marisol, hecho este panorama que nos contabas, tanto de lo que hicieron en la maestría, de distintos lugares donde se trabaja la cuestión antártica, te llevo un poco a la actualidad de lo que son noticias. Yo cuando arrancábamos la nota contaba lo que me pasó a mí cuando viajé a las islas el año pasado, donde hay una sala en Malvinas que dice próximo paso la Antártida, y está toda nuestra Antártida, ¿no? ¿Cómo pensamos, cómo empezamos a proyectar a nivel país nuestra soberanía que tenemos en la Antártida? Digo, que no haya estos inconvenientes, voy a llamarlo de alguna manera. ¿Cómo lo empezamos? Porque se me prendieron todas las luces cuando vi eso, Marisol. Sí, Entonces, claro. ¿cómo pensamos defender esa soberanía? Yo creo que la mejor herramienta para pensarnos soberanos es el conocimiento. Eh, Sabemos, y está resguardado, como les decía, por uno de los artículos del Tratado Antártico, pero sabemos que el sector antártico argentino tiene solapamientos con una parte, con una porción que también tiene Chile como reivindicación territorial y otra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Entonces, me parece que nosotros debemos pensarnos en nuestra relación con la Antártida. Creo que es muy necesario que se pueda difundir un conocimiento antártico efectivo a través de la educación en sus diferentes niveles. Nosotros ahora estamos participando, por ejemplo, desde la maestría con un proyecto que nos propuso la puerta de entrada a la Antártida Hobart, que está en Tasmania, en Australia, que es justamente un ensayo para trabajar con escuelas primarias donde vinculamos a los niños a través de proyectos relacionados con la fauna, en este caso con pingüinos. Y es una cuestión interesante porque es una forma de llegar con una motivación especial a los niños para que conozcan sobre un tema que a veces, incluso estando en Tierra del Fuego, les resulta un poco lejano. Entonces, volviendo a tu pregunta, me parece que es fundamental que podamos pensarnos antárticos a lo largo de todo nuestro país, que eso lo podemos hacer interesándonos en nuestros roles docentes de los diferentes estamentos que podemos manejarnos a niveles educativos, desde el nivel inicial hasta el nivel de posgrado, desde los medios de comunicación, y también valorar mucho la investigación científica, porque de alguna forma es el uso
súper legítimo que hoy tiene la Antártida. El Tratado Antártico define al continente antártico como un lugar con fines pacíficos para la paz, para la investigación científica y la cooperación internacional. Y en ese marco creo que nosotros también, por nuestra obligatoriedad de alguna forma de pertenecer o de ser signatarios originales de ese tratado, debemos velar por ello, ¿no? Entonces, creo que desde las universidades, desde las escuelas, desde distintos espacios, desde los medios, etcétera, es fundamental que podamos pensarnos antárticos, la generación de una atmósfera antártica en distintos lugares, conocer un poco más, saber de qué se trata. Y también empezar a construir relatos que tienen que ver con nosotros, la generación de materiales de divulgación escolar, por ejemplo. Es muy difícil a veces encontrar materiales de trabajo en español, claro, o pensados desde nuestro lugar. Entonces, yo creo que ese es el paso. No hay una receta mágica, y creo que el paso es ese, que nosotros primero estemos convencidos de qué significa la Antártida, qué significa que un sector de la Antártida sea argentino y cómo nos pensamos también bicontinentales. Y la historia, ¿no?, que hay ahí, porque no, de repente hubo sacrificio de muchos hombres y mujeres para que hoy la bandera argentina esté allí en la Antártida, digo, y hubo políticas de Estado para que eso pase. Entonces también es conocer, la importancia de conocer eso, ¿no, Marisol? Es fundamental, es fundamental. Y te puedo asegurar, y es un poco nuestra experiencia transitando con el dictado de la maestría, que hay como un conocimiento muy general en la gente, pero que no se llega muchas veces a conocer la verdadera dimensión de toda la trayectoria que ha tenido nuestro país. Nuestro país es un país antártico, básicamente, ¿no? Pensar que en 1904 Argentina establece su primer base en las Islas Orcadas del Sur, y va a ser la presencia permanente e ininterrumpida más larga de toda la Antártida. No es un hecho menor. Claro. Entonces creo que debemos conocerlo, debemos saber por qué nosotros hablamos de la Antártida Argentina, cuáles son esos fundamentos, no solamente desde el punto de vista de continuidad geográfica, sino también desde los valores históricos, etcétera, ¿no? Me parece que es central. Y pensar en el futuro de la Antártida, con esto te voy cerrando, Marisol, no te quiero robar mucho más tiempo, pero también mencionábamos, ¿no?, que por ejemplo en Buenos Aires está el Instituto Antártico. Bueno, a mi modo de ver, lo dice Juan Natalicio, no la voy a comprometer, igual después va a poder opinar, a Marisol Vereda, para mí tendría que estar en la Antártida. Decimos que la Tierra del Fuego es la puerta de la entrada, y lo creemos, es la entrada a la Antártida. Bueno, tenemos que crear allí el polo logístico antártico, naval, todo eso hay que hacerlo, digo, y siempre hay muchos anuncios sobre esto. ¿Cómo estamos muy atrasados en esta cuestión? Vemos que Punta Arenas en Chile, no por ser antichileno, por favor, sino porque nuestros hermanos chilenos han avanzado en la puerta hacia la Antártida de Punta Arenas. Bueno, ahora sí voy a hacer los británicos que usurpan nuestro territorio, usan Malvinas como proyección hacia Antártida. ¿Cómo estamos en esta cuestión de lo logístico de Tierra del Fuego, Marisol? Bueno, mira, yo te voy a decir que Tierra del Fuego, Ushuaia particularmente, hay 5 puertas de entrada reconocidas a la Antártida. En el cuadrante sudamericano, Punta Arenas y Ushuaia. Punta Arenas se caracteriza por ser una puerta de entrada aérea a la Antártida, en tanto que Ushuaia, sobre todo marítima, básicamente marítima. Luego, otras 2 puertas de entrada están en el cuadrante australiano, que son Christchurch y Hobart, que se dirigen hacia el área del Mar de Ross, pero están muy lejos de la Antártida y es más complejo llegar desde allí. Y por último, la más lejana, que está a 3.600 kilómetros, es Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que se maneja por modo aéreo a toda una zona de Antártida, que es lo que conocemos como la Antártida más profunda, la zona de la Tierra de la Reina Maud. De todas esas puertas de entrada, en cuanto al turismo marítimo, o al turismo en general, Ushuaia concentra más del 90% de los flujos turísticos que operan desde esta puerta de entrada. Es decir, que realmente tiene una situación súper interesante en ese sentido. Punta Arenas, a nivel marítimo, maneja muy poquititos flujos, pero sí tiene una operatoria intensa para turismo como puerta de entrada aérea. Punta Arenas sí tiene armado todo un
consorcio logístico que ofrece servicios a los programas antárticos nacionales. Entonces, volviendo a la pregunta, Ushuaia, desde hace muchos años, pero siempre esto ha quedado en una cuestión más de declamación que de acción, creo que hace, no sé, por lo menos 25, 28 años que se está hablando de la materialización de un polo logístico antártico en Ushuaia, y esto todos coincidimos que sería central y fundamental, sobre todo para poder ofrecer bienes y servicios a los programas antárticos nacionales, ¿no? Esto sería realmente muy, muy interesante. Hoy, como desde el punto de vista de la actividad no gubernamental, Ushuaia es la que concentra la mayor cantidad de flujos, sobre todo por las obras de infraestructura que se hicieron en la década del 90, la ampliación del puerto, la construcción del aeropuerto nuevo, y también hay que decirlo, la especialización de los agentes del sector privado. Se han especializado mucho y realmente cuenta con una ventana muy interesante desde el punto de vista de la oferta de servicios. Yo lo que sí creo es que nosotros tenemos muchas oportunidades como puerta de entrada y sobre todo también tenemos una oportunidad, vos me decías, para ir cerrando, y que me parece que también es un mensaje interesante para poder dar. Nosotros somos muchas veces la última ciudad que se ve cuando los barcos se van hacia la Antártida y la primera cuando regresan. Entonces también tenemos que desarrollar un compromiso desde el punto de vista ambiental, desde una responsabilidad, una conducta en relación con el cuidado, no solamente en términos estrictos a nivel de conservación, sino en términos generales, porque la Antártida regula el clima del planeta, y si nosotros estamos tan comprometidos y tenemos un sentimiento tan fuerte respecto de la Antártida como parte de nuestro territorio nacional, también tenemos que actuar en consecuencia. Entonces considero que el desarrollo de la puerta de entrada es sumamente importante en cuanto a servicios, obras de infraestructura, etcétera, distintas posibilidades de innovación, también posibilidades para poder brindar nuestro propio relato, la formación de recursos humanos para que se puedan insertar en el mercado del turismo antártico, también en la investigación científica. Me parece que los jóvenes fueguinos tienen que tener un amplio estímulo para poder trabajar en relación con la Antártida, y creo que son los desafíos que tenemos que ir abordando en el futuro inmediato. Marisol, agradecerte. Si tienen algún modo de difusión, te voy a pedir que me sumen para los laburos que van haciendo y también para conversar con distintos compañeros, compañeras que laburan este tema que me parece central, y sobre todo, además, que tienen que también, desde Tierra del Fuego, los que están trabajando, me gusta aprender de ustedes, y porque tienen esto que me acaba de explicar, lo de la base naval desde ahí, que esa conectividad que tienen, que es de las más importantes. A uno no lo conoce y es importante hablar con ustedes. Por eso, así que te voy a pedir, por favor, que si tienen algún tipo de difusión me tengas en cuenta. Me queda para hablar en alguna otra oportunidad el tema de la cuestión del turismo, que es central y es fundamental, porque además también lo que pasa en Malvinas yo lo relaciono todo. Marisol, tengo una cuestión como que todos los caminos me llevan allí. También lo que pasa, hay algunos temas para consultarte y saber cómo lo ven ustedes. Así que, Marisol, muchas gracias por el tiempo, por conocer el laburo que hacen ustedes, y que sea la presentación esta para distintas charlas, tanto con vos o con gente del equipo que consideres que podamos conversar para hablar y conocer nuestra Antártida. Marisol, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y quedamos en contacto. Gracias, muy amable.